Hola, ¿qué tal a todos? Les habla el profesor Pablo Elías Rodríguez y en esta oportunidad con este video tutorial quiero explicarle o mostrarle un ejercicio explicativo sobre la ley de enfriamiento de Newton que hemos venido trabajando, que ya trabajamos en clase. Entonces, para esto vamos a realizar el siguiente ejercicio. El ejercicio nos propone, dice de la siguiente manera: un tarro de crema inicialmente a 25 grados centígrados se va a enfriar en un pórtico donde la temperatura es de 0 grados centígrados. Suponga que la temperatura de la crema ha descendido a 15 grados centígrados después de 20 minutos. ¿Cuándo estará a 5 grados centígrados? Bueno, este ejercicio es tomado del texto de Edward y David Pennell, publicado en 1993, página 44 del ejercicio 37. Veamos entonces cómo aportamos para la solución. Lo primero que tenemos que mirar, después de leer y entender el problema, es mirar qué datos nos proporciona el problema. En este caso, el problema nos está proporcionando la temperatura del ambiente, que es 0 grados centígrados, es el pórtico donde vamos a depositar el tarro de crema. Nos está diciendo el ejercicio, el problema nos está diciendo que en un comienzo, es decir, en un tiempo cero, la temperatura de ese tarro es de 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Y luego nos está diciendo que después de un tiempo de 20 minutos, esa temperatura desciende a 15 grados centígrados. Tenemos entonces hasta el momento en el problema pueden darse cuenta que hay dos condiciones, ¿verdad? Está la condición inicial, que es para la temperatura cero, y la segunda condición, que es para una temperatura de 15 grados centígrados después de los 20 minutos. Y se pregunta en qué tiempo o cuánto demorará ese tarro de crema para llegar a una temperatura, para descender la temperatura a 5 grados centígrados. Pues claramente entonces estamos frente a una aplicación de la ley de enfriamiento de Newton. Recuerden que esa ley nos dice que la razón de cambio de la temperatura de un cuerpo con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura A del ambiente y la temperatura del cuerpo. Esa proporcionalidad nos permite construir una ecuación diferencial cambiando el signo de proporcionalidad por el igual, acompañado pues de una constante de proporcionalidad. Entonces la ecuación diferencial que modela esta situación, situaciones de enfriamiento, es la derivada de la temperatura respecto al tiempo igual a la constante de proporcionalidad, factor de la diferencia entre la temperatura A del ambiente menos la temperatura del cuerpo. Esa ecuación diferencial, fácil de resolver, la resolvimos en clase. Acuérdense que esto es la aplicación de las variables separables. Este factor podemos mandarlo acá, multiplicando por el inverso multiplicativo de A menos T, quedaría la derivada de T sobre A menos T igual acá por la derivada de T. Una sustitución simple nos conduce a que la respuesta o la solución de esta ecuación es A menos T igual a una constante de integración por Euler menos K, la constante de proporcionalidad, por el tiempo. Entonces, resuelta esa situación, empezamos a buscar las constantes primeramente. ¿Qué hay que tener en cuenta para encontrar las constantes? Para encontrar las constantes tenemos que tener en cuenta las condiciones iniciales. Con la condición inicial 1, o sea, la primera condición, o sea, para el tiempo cero, esto nos permite encontrar, esta que está acá, nos permite encontrar la constante de proporcionalidad, la constante de integración, perdón, es decir, P.
Entonces simplemente reemplazamos la temperatura del ambiente 0 menos la temperatura en ese momento del tarro, que es 25, igual a P por Euler menos K por T, pero T es 0. Eso entonces nos arrojaría, esto sería 1, nos estaríamos diciendo que P es igual a menos 25. Tenemos entonces la primera constante. Nuestra tarea sería entonces buscar la segunda constante, es decir, la constante de proporcionalidad, y para eso utilizamos la segunda condición, es decir, que para un tiempo de 20 minutos la temperatura desciende a 15 grados centígrados, utilizando nuevamente la expresión que estamos señalando acá, la respuesta a, o la solución a la ecuación diferencial. Entonces, para ese caso tendríamos 0, que es la temperatura del pórtico, menos 15 grados, que descendió la temperatura para un tiempo de 20 minutos. Entonces tendríamos aquí que P vale menos 25, lo acabamos de encontrar, Euler a la menos K por el valor del tiempo en ese momento. Resolviendo eso, simplemente entonces esto es menos 15, se multiplica por el inverso multiplicativo de menos 25 y nos quedaría, entonces aquí sería 1 y esto pasaría entonces a dividir, tendríamos 15 sobre 25. Ahora, para bajar este exponente, simplemente aplicamos la inversa del logaritmo neperiano, del Euler, que es el logaritmo neperiano, aplicamos logaritmo a ambos lados, logaritmo natural, y tenemos entonces que el logaritmo de 15/25 sería igual a menos 20K. Lógicamente, entonces de allí simplemente multiplicamos acá la expresión a ambos miembros por el inverso multiplicativo de menos 20, que es un 20avo negativo, y tendríamos entonces K sería igual al logaritmo natural de 15 sobre 25 sobre menos 20. Aquí hay que tener claro que es menos 20. Entonces ese logaritmo acá, esto no afecta a la parte de acá, entonces nos faltó el signo menos, porque este logaritmo debe dar negativo sobre negativo, entonces positivo, y eso da 0.02551, que sería la constante de proporcionalidad. Entonces, teniendo la constante de proporcionalidad y la constante de integración, las introducimos o las reemplazamos en la expresión, en la solución esta que tenemos acá de la ecuación diferencial, y obtenemos la siguiente expresión. Entonces, en esta expresión tendríamos a menos t igual a menos 25 Euler a la menos 0.02551t. Con esta expresión podemos encontrar la temperatura de ese cuerpo o de ese tarro de crema en cualquier instante de tiempo. En cualquier instante de tiempo. Pero a nosotros nos han hecho una pregunta, el problema plantea una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que se nos planteó? La pregunta que se nos planteó es: ¿cuándo estará la temperatura de la crema o del tarro de crema a 5 grados centígrados? Es decir, ¿cuál es el tiempo para que la temperatura sea 5 grados centígrados? Entonces, hacemos uso de la expresión esta que tenemos aquí, que estamos señalando en la pantalla, y reemplazamos los valores. Entonces, el pórtico tiene una temperatura de 0 menos la temperatura que queremos que tenga el tarro de crema, que es 5 grados centígrados, sería igual a menos 25 Euler a el exponente 0.02551 por el tiempo. Desarrollamos un poco eso, parecido a lo que se hizo en el paso anterior. Multiplicamos por el inverso multiplicativo de 1 sobre 25 y tenemos que 1/5 o 5 sobre 25 sería igual a Euler a la menos 0.02551 por t. Aplicamos el logaritmo natural a ambos lados y podemos bajar entonces ese exponente y nos quedaría el logaritmo de 1/5 igual a menos 0.02551t. Despejamos allí el tiempo, y tendríamos de la misma manera el mismo tiempo. Entonces el logaritmo de 1 sobre 5 debe ser un valor negativo. Acuérdense que esto es logaritmo de 1 menos logaritmo de 5 sobre
menos 0.025551, y eso es aproximadamente 63.09 minutos. Entonces allí lo que tenemos es que la respuesta que debemos dar al problema es que el tarro de crema alcanzará una temperatura de 5 grados centígrados después de los 63.1 minutos de haber sido colocado en el pórtico. De esta manera terminamos el ejercicio. Le damos las gracias por su atención y espero que les haya servido de mucho provecho para potenciar sus saberes. Hasta una nueva oportunidad. Recuerden que les habló el profesor Pablo Elías Rodríguez. Muchas gracias.